Ya lo tienen, ¿verdad, hermanos? El libro de Hebreos capítulo 1. Dios bendiga a Nicole, ¿verdad? El libro de Hebreos capítulo 1. Espero que no sea la primera vez, ¿verdad? No sea la primera vez ni la última. Libro de Hebreos capítulo 1. Vamos a leerlo del 1 al 4 y vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 12 del 1 al 6. Dos escrituras. Quiero hablar un poquito de algo aquí que ya fue dicho. Pongan atención a la palabra, que lo importante es la Biblia. Oiga lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, verso 1. Ya, ¿verdad? Sí. En el nombre de Jesucristo dice, no, déjela, está sentada, ella está chineando, está chineando. Entonces dice así, en el nombre de Jesucristo. Dios habiendo hablado, oiga lo que dice aquí. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estamos hablando de un creador, en el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora esto es un misterio. ¿Cómo es que Jesús, o su Hijo, siendo el Creador, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas? Esto es un misterio y una revelación para la novia. Vamos con el 4. Y hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que aquellos. ¿De quién es? De ellos. Está hablando de los profetas. Ahora vamos a ver Apocalipsis capítulo 12. Quiero hablar, hermanos, de que esta mañana, antes de que lean el libro de Apocalipsis, quiero hablar, miren, exaltando al Creador, no como profeta. Exaltando al Creador, no como profeta, sino como Dios. Entonces, Apocalipsis 12, 1. Apareció en el cielo una gran señal. Oiga, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Quién era esa mujer? Y estando encinta, ¿quién era esa mujer que estaba preñada? Aleluya. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba, oiga, la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Quién era este elemento? Ya sabemos que era Satanás. Arrastró la tercera parte, ¿verdad?, de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Quiénes eran estas estrellas? Se llaman estrellas caídas. Son espíritus. Ángeles caídos. Gracias, hermana. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. ¿Quién era esa mujer? A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz hijo varón, que regiría con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. ¿Qué misterio es eso? Dios bendiga su palabra. Amén. Oren por mí, amado Dios, grande Señor Jesús. En esta mañana te damos gracias, en esta hora, Padre Celestial, por este momento oportuno que nos regala, Señor, de venir, Padre, Padre, a hablar de estas cosas. No voy a hablar de estos misterios profundos, solo voy a hablar el mensaje que tu siervo predicó. Queremos exaltarte a usted, Señor, Creador de los cielos y de la tierra. Padre, gracias en esta mañana. Bendíganos a todos aquí en esta mañana, a los oyentes que nos van a escuchar por esa plataforma algún día, yo no sé, o a los que están en vivo, yo no sé, pero bendíganos a todos, Padre, y cualquier necesidad sea suplida en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Se lo pedimos, Señor, amén
Amén y amén. Tomen asiento en esta mañana por unos... No voy a ser largo, hermanos. Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a hablar entonces, ¿verdad? Exaltando al gran Creador. Ya no como profeta, sino, ¿verdad? Como Dios. Que Dios nos ayude. Exaltando al gran Creador, no como profeta, sino como Dios. ¿Verdad? El misterio está aquí, hermano, ¿verdad? El misterio está aquí en la palabra, oculto. Óigame bien, el misterio está en la palabra oculto, pero no para toda la gente. Hay, ¿verdad?, un pequeño grupo de hermanos llamado iglesia, llamada la novia, que saben, ¿verdad?, que saben quién es el Creador. Amén. Que vino como un profeta. Sí, amén. Ustedes saben quién es el Creador que vino como un profeta. Ustedes ya saben quién es. Pues Jesucristo. Sí. Jesucristo vino como hijo de hombre, siendo Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Pero vamos a hacer las cosas conforme al mensaje. ¿Verdad? Espero que esta pequeña lección nos pueda ayudar. Porque solo quiero hablar del Creador, de Dios. Vamos a meter aquí un poquito al apóstol Pablo, que fue el escritor, ¿verdad? El profeta de Dios dice que el apóstol Pablo supuestamente fue el escritor de este libro de Hebreo. No está ahí, ¿verdad? Pero ¿verdad? Aquí en esta epístola, ¿verdad? Este que escribió esta Biblia, Scofield, porque ando una Biblia de estudio, yo Scofield, que es de estudio. El hombre dice que, ¿verdad? Dice aquí en lo que le pone él, esta epístola de Hebreos es un libro anónimo, dice. Su tutoría ha sido tema de debate desde la época apostólica en ciertos lugares y el lenguaje es como el de Pablo. Entonces, supuestamente este libro de Hebreos lo escribió el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Escribió, ¿verdad? Aquí. Y él se paró, ¿verdad? El apóstol Pablo vino, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, ustedes saben, es el mayor expositor de la Biblia. Sí. Fue el que escribió más epístolas aquí en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Dice el profeta, el mundo haya tenido, no me doy cuenta que el mundo haya tenido, aparte de nuestro Señor Jesucristo, aparte de Señor Jesucristo, a un hombre llamado Pablo. Pablo era un verdadero maestro en la Biblia, ¿verdad? Pablo era un verdadero maestro en la Biblia. Amén. Y este Pablo, ¿verdad? Usted sabe, dice, Pablo estaba tratando de mostrarle a los hebreos la separación del Antiguo Testamento, ¿verdad? Siendo sombra el Nuevo Testamento. Porque ustedes saben, los hebreos solamente vivían bajo ¿qué? Bajo la ley. Sí. O sea, los israelitas o los hebreos solo vivían bajo la ley. Sí. Y ustedes saben que cuando Pablo se encontró con Pedro, que Pedro era un verdadero israelita, ¿verdad? Él dice, ¿verdad? Tuvo una discusión con Pedro una vez, porque Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿cómo le quiero decir? Insinuaba o obligaba ¿verdad? A los gentiles a que vivieran de la ley, donde ya no se podía. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Nosotros en esta mañana. Que Dios nos ayude. Entonces ya no se podía vivir de la ley, porque la gracia vino, ¿verdad?, a separarnos de la ley. Amén. Que Dios nos ayude. Entonces, era una sombra solamente el Antiguo Testamento, era una sombra del Nuevo Testamento. Que Dios nos ayude. Entonces, lo fuimos ahí, ¿verdad? A Hebreos 1, ¿verdad? Y después leímos Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Entonces solamente es para poner un pequeño fundamento en esta mañana. Pero vamos a describir un poquito del libro de Apocalipsis. Cuando Juan estaba allá, ¿dónde escribió Juan el libro de Apocalipsis? En la isla de Patmos. Yo quisiera que todo esto lo supieran ustedes también, no solo la hermana Sonia, o lo saben también, pero todos, en la isla de Patmos, porque hermana Sonia fue predicador y sabe.
Pero todos debemos darnos cuenta dónde, ¿verdad?, escribió estas epístolas el Apocalipsis y el apóstol Juan. Fue en la isla de Patmos, cuando Juan estaba ¿cómo le llaman a esa palabra? Aislado. No, le llaman cuando un hombre se va de un país y le dan que vive en otro país, ¿cómo que le llaman a eso? Asilo. Cuando Juan estaba asilado allá, o sea, desahuciado del mundo porque él ya no lo aguantaba. Aislado. Estaba allí aislado donde solo vivía con Dios y él con la serpiente. Entonces allí fue donde escribió el apóstol Juan este libro. ¿Verdad? Y ahora, ¿verdad?, nos damos cuenta que Juan escribió allí de una mujer. ¿Quién era esa mujer? Espero que se lo aprendan un poquito ustedes. Al venir a la iglesia venimos a aprender. Miren, hoy domingo es como una escuela dominical. ¿Quién es esa mujer que el apóstol Juan habla aquí? Dice, ¿verdad? La mujer era la iglesia. La mujer era la iglesia, ¿verdad? La mujer representa una iglesia. Y el hijo que ella dio a luz, ¿quién era? Era Cristo. El hijo que dio la mujer a luz era Cristo. Y la mujer, la iglesia. ¿Verdad? Que se le quede eso. Ahora, ¿qué era la luna bajo los pies del rey? ¿Y qué era el sol en su cabeza? La luna dice, sus pies era la ley. La luna, ¿verdad?, bajo los pies de esta mujer era la ley. ¿Aprendieron? La luna era la ley. Y el sol, es verdad. Y el sol en la cabeza era gracia. La luna era la ley. Y el sol en la cabeza era gracia. Escuelita dominicana. La luna era la ley. Y el sol era la gracia. Las 12 estrellas en la corona, ¿quiénes eran? Los 12 apóstoles. ¿Verdad? Los 12 apóstoles. Que Dios nos ayude. Amén. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Así lo voy leyendo, así como está el mensaje. Y ahí es donde los 12 apóstoles eran la gloria y el coronamiento del Nuevo Testamento. Estamos exaltando al Creador, no como profeta, sino como Dios. Porque Dios era Jesucristo, ¿verdad? Ahora, entonces los apóstoles, ¿verdad? Los 12 apóstoles eran la gloria del coronamiento del Nuevo Testamento. ¿Ven? Porque ningún otro fundamento puede ser puesto que el que ha sido puesto. ¿Cuál es el fundamento de nosotros en la iglesia? Lea la Biblia, el fundamento de apóstoles. Estamos fundamentados nosotros en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal ángulo de corona Jesucristo. Piedra del ángulo Jesucristo. Efesios capítulo, o Pedro, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Efesios, ¿verdad? Entonces los apóstoles, ¿verdad? El fundamento es la doctrina. Nosotros tenemos que vivir bajo la doctrina del fundamento de los apóstoles. Ese es el fundamento de la iglesia hoy. Bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. Y además el fundamento de corona del Nuevo Testamento. Entonces la luna es una sombra del sol. ¿Cuántos lo creen? Cuando el sol se oculta, viene la luna. Y ese es el que refleja a la luna, el reflejo del sol cuando pega la luna. Y la luna alumbra. Pero esto también tiene, ¿verdad?, un significado. ¿Verdad? Y la luna, para poder caminar en la noche, ¿verdad?, esa la dejó Dios. Qué hermoso cuadro tenemos aquí. ¿Verdad? Hermoso. El sol representa a Cristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. El sol representa a Cristo. Eso es algo sencillo que usted ya lo sabe. ¿Y la luna quién representa? A la iglesia. El sol representa a Cristo. Y la luna representa a la iglesia. ¿Por qué representa la luna a la iglesia? Porque el sol le da la luz
La luna no puede alumbrar sin el sol. Y la iglesia no puede alumbrar sin Cristo. ¿Me entiende? El sol no puede alumbrar, la luna no puede alumbrar sin el sol. Si no existiera el sol, la luna no alumbraría. Si no existiera una iglesia, no habría luz aquí en la tierra. Pero ¿qué dijo Jesús? Nosotros somos la luz del mundo. Usted tiene que ser una luz para los de afuera. Exaltar a Cristo porque usted es una luz. Usted no tiene que ser tropiezo para este evangelio, para el evangelio de Cristo, porque entonces sería oscuridad para el mundo. Usted tiene que ser luz para el mundo. La iglesia tiene que ser luz para el mundo. ¿Cuántos lo creen? ¿Quiénes fueron los apóstoles? Fueron la luz para su tiempo. ¿Verdad? Entonces, Dios nos ayude. Entonces, vea qué hermoso cuadro en esta mañana. La luna representa a la iglesia. Son como el esposo y la esposa, ¿verdad? La luna y el sol son como la esposa y el esposo. ¿Por qué? ¿Qué son el esposo y el esposo? Ya no son dos, son uno. Entonces así es la luna con el sol. Y la iglesia con Cristo también es lo mismo. Ya no son dos, son uno. La iglesia y Cristo ya son uno. Tienen que ser una. Que Dios nos ayude en esta mañana. ¿Verdad? Entonces, la luna representa a la iglesia. Ellos son como su esposo y esposa. Y en la ausencia de Cristo, la iglesia refleja la luz menor. En la ausencia de Cristo, la iglesia refleja una luz no igual a la de Cristo, sino un poco menor. Así como la luna, ¿verdad? No refleja el resplandor que pega el sol, sino la luz de la luna es un poco menor. Ella no calienta, ¿verdad? Es suave, solamente alumbra, pero la luz del sol, esa sí quema. Póngase todo un mediodía boca arriba a ver si va a aguantar en la luz del sol. No aguanta. Porque la luz del sol quema. Y el sol representa a Cristo. Y esa luz de Cristo quema todo pecado del pecador. Dios nos ayude, ¿verdad? Vea qué precioso. Vea qué precioso en esta mañana. Pero la luna es parte del sol. Y los dos se armonizan. La luna es parte del sol. Así como la iglesia es parte de Cristo. Gloria a Dios. En la ausencia de Cristo queda la iglesia reflejando la luz. Que Dios nos ayude, ¿verdad? En esta mañana. Y tan cierto como podemos ver la luna que brilla, se sabe que el sol está brillando en alguna parte. Cuando aquí es de noche y la luna brilla, sabemos que el sol está en el otro continente, alumbrando a otra nación allá, pero como allá es día. Pero esa luz refleja a la luna. Y aquí no viene a alumbrar la luna cuando es de noche. ¿Me están entendiendo? Es una escuelita así. Estamos exaltando a Cristo. ¿Verdad? A Cristo. Entonces, ahora, la ley era un tipo de la gracia. ¿Me están entendiendo? La ley era un tipo de la gracia. ¿Sabe qué hacía la ley? La ley es como un policía. ¿De qué se encarga el policía? Al que comete un delito, solamente de agarrarlo y enchacharlo y echarlo a la cárcel. El que comete un delito ya le puede suplicar al policía: déjeme, hombre, déjeme, que yo soy inocente, déjeme. Un policía honrado no lo va a soltar. Lo va a meter a la cárcel. Así es la ley, así era la ley. La ley solamente metía a la cárcel al pecador y lo dejaba ahí que se muriera en la cárcel. Por eso nosotros los gentiles no podemos vivir bajo las leyes de la ley allá. No se podía. Tenía que venir alguien que cumpliera toda esa ley, porque nosotros no podíamos cumplir. Aún ni los israelitas cumplieron la ley. Nadie la cumplió. Pero iba a venir uno que sí lo iba a cumplir. Sí. Amén. No podíamos quedarnos en la cárcel nosotros encarcelados en el pecado. Tenía que venir un libertador a libertarnos de la cárcel porque estábamos encarcelados en el pecado. La ley nos condenaba a nosotros. Amén. Mire, si usted hubiera vivido en el tiempo de la ley, hermano, todo el mundo fuera cristiano aquí.
Que Dios nos ayude, porque la ley se cumplía. Cuando hallaban a una mujer en adulterio, ¿qué hacía la ley? Agarraba piedra. ¿Para qué? Para matar a aquella mujer. La ley así lo decía. Que Dios nos ayude a nosotros. Tan ruines que somos nosotros, mujeriegos, que yo vengo del mundo mujeriego. Pero como el hombre no es en verdad, pero la mujer era la que iba a sufrir la muerte apedreada. Si estuviéramos en la ley, que Dios nos ayude. Entonces vean, la ley, ¿verdad? Es un tipo de la gracia. La ley no tenía en sí poder. La ley no podía salvar, hermanos. ¿Verdad? La ley no podía salvar. Solamente cubría, ¿verdad? Los ritos de aquella ley solamente cubrían el pecado del pecador. ¿Por qué? Porque aquel animalito moría, aquel palomino o aquel corderito moría en vez del pecador. Pero el pecador sabía lo mismo, con deseo de ir a pecar otra vez y venir el siguiente año a volver a purificar su pecado. Esa era la ley. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Oh, hermano, estuviéramos en la ley. Pero vea, la ley solamente era un policía. El policía lo metía a la cárcel. Pero vea, se requería gracia para sacarlo de la cárcel. Se requería gracia. ¿Y quién es gracia? Cristo. Cristo es la gracia. Cristo es gracia. Entonces, así que la sangre de Cristo, el Evangelio nos libra del pecado de la ley. Solamente nos hace, dice, la ley solamente nos hacía pecadores. Simplemente. La ley decía que usted es un pecador. Porque en la ley había 10 mandamientos. ¿Cuáles eran? No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio. ¿Verdad? Esa era la policía. Honra a tu padre y a tu hermano. Allá eran los 10 mandamientos allá. Imagínense que nosotros, hermanos, aquí estos mandamientos a veces los pasamos por alto. Porque vivimos en la gracia. ¿Cuántos, espero que aquí adentro no, ¿verdad? Pero ¿cuántos allá afuera odian a su madre y a su padre? Después que su madre lo parió, que lo anduvo por 9 meses en el vientre, hay hijos que odian a su madre, a sus padres, no los honran. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Sí, amén. Pero la ley, ¿verdad? Los mandamientos decían, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. En tu tía, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Esa era la ley. No hagas falso testimonio, decía la ley. Pero aquí cuántas veces le echamos tierra a otro. Hablamos sin saber. Usted puede levantar un falso a otro y como esté en la gracia, no le pasa, ¿verdad? Como que sin nada, ¿verdad? Pero eso se va acumulando en aquel día. No crea que se va a quedar solo con eso. Si usted habló mal de alguien, no crea que se va a quedar, que Dios, ¿verdad?, lo dejó pasar. No, eso se va acumulando. Y un día usted se va a encontrar allá con ese falso testimonio que le levantó a alguien. Eso le puede impedir entrar al reino de los cielos. Que Dios nos ayude. Amén. Pero estamos en la gracia. ¿Para qué? Para perdonar y para pedir perdón. Entonces Dios ya borra esas cosas. Para eso estamos en la iglesia, para aprender. Que si hablamos un falso testimonio, entonces usted cometió un error. No es un pecado, pero es un error. Usted inmediatamente se da cuenta que cometió un error. Entonces viene en sí y dice, Señor, perdóneme. Y van de su hermano o los hermanos del vecino a decirle, hermano y amigo, mire que yo le levanté un falso. Que Dios nos ayude. Mire que le levanté un falso, perdóneme. Ahí va usted arriesgado. Si van de algún mundano, usted va arriesgado a que le saque el machete. ¿Cómo? Vos fuiste que me levantaste en el hermano. Usted tiene que ir a pedir perdón, aunque le des muy hinchaseada. Pero usted ya salió como cristiano de su responsabilidad. Entonces vea qué tremendo es levantar un falso a una persona. La ley ya lo condenaba por haber levantado un falso. Aquí no. Aquí Dios lo deja, que siga hablando de otro. Pero ese falso testimonio, un día se va a encontrar con él allá, si no lo confiesa o si no le pide perdón a Dios o a la persona. Que Dios nos ayude. Bueno, entramos entonces.
Así que la sangre de Cristo, el Evangelio, nos libra ¿de qué? Del pecado. ¿Verdad? Del pecado. La ley solamente, ¿verdad?, nos hundía, nos metía en la cárcel. Que Dios nos ayude. Entonces, vean entonces. Vean. Pero el Evangelio es la buena nueva. Cristo murió para salvarnos de todos nuestros pecados, de todas nuestras transgresiones. La ley nos condenaba, pero Cristo murió por nuestras transgresiones, por nuestros pecados murió Cristo. Por eso es que todavía hay libertad para entrar a través de la sangre. Y exaltar a Cristo por verdad, por su misericordia. Ahora, Pablo aquí, hermano, ¿saben ustedes quién era Pablo? ¿Ah? Pablo era un perseguidor de la iglesia. La ley condenaba a Pablo. Porque si era un asesino, ¿qué hacían con los asesinos allá en la ley, allá en el Viejo Testamento? Una persona que mataba a otra, ¿qué dice la ley? Ojo por ojo, diente por diente. Sí, era la muerte. Así era la ley del talión allá. Sí. Ojo por ojo, diente por diente. Aquí no. Aquí en la gracia, si alguien mata a alguien, claro que la ley lo va a hundir en la cárcel si se da cuenta. Va a ir a cumplir. Pero estamos hablando en lo espiritual. Si esa persona fue un asesino o es un asesino y se arrepiente, ¿qué hace la gracia? Lo perdona. Dios ya no lo toma como un asesino. Dios lo toma como un pecador arrepentido. Porque esa es la gracia. Vea qué precioso, hermano, estar en Cristo. Como Dios nos perdonó. Y hay veces decimos nosotros, ¿verdad? Si yo no he matado a nadie. Pero la Biblia dice que cualquiera que habla mal de su hermano ya es culpable de juicio. Ya lo mató. O sea que esta lengua, hermano, puede matar a alguien. Esta lengüita que apenas es así, ¿verdad? No, ni así es. Y es chiquita. Esta lengüita puede matar a alguien. Porque así dijo el Señor, ¿verdad? Así dijo. Jesús dijo, ¿verdad? Cualquiera que hable mal de su hermano es fatuo, o sea, es asesino, o sea, ya lo mató. O sea que usted físicamente o literal, con un machete o una pistola, no solamente puede matar a alguien, sino con esta. ¿Por qué hay tanta muerte? Por esta. Dijo el apóstol Santiago, ¿de dónde viene la guerra? Por esta. Por esa lengüita. Viene la guerra, los asesinos, los asesinatos, por esa lengüita. Por eso aquí en el Evangelio, ¿verdad?, se necesita una regeneración. Si usted trae lengua larga, aquí Dios se encarga de cortarle lo que no sirve. Estoy hablando en lo espiritual. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces la gracia a nosotros nos perdona. Si usted hablaba de alguien, ya no siga hablando ya de alguien. Porque eso se puede encontrar allá con Dios en aquel día del juicio. Le puede hacer un estorbo para que entre usted al cielo. Pero aquí está la gracia para que Dios nos perdone. Aquí en esta mañana está el Espíritu Santo para que usted le confiese su falta en esta mañana y no se vaya con las mismas faltas. Si vino a la iglesia, tiene que irse usted diferente ya. No tiene que salir lo mismo. Para eso que venimos a la iglesia. Para confesar nuestras faltas a Dios y no llevárselas otra vez en el hombro. Si usted viene aquí es para dejar las faltas a Cristo aquí y salir libre. Pero si sale lo mismo, a nada vino. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Nosotros. Entonces, vean, la sangre está aquí en esta mañana. La sangre de Jesucristo está aquí, dispuesta a limpiarnos y a perdonarnos ahora mismo, a nosotros los pecadores. Entonces, Pablo era un perseguidor, un asesino. Él consintió la muerte de Esteban. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Él consintió en la muerte de Esteban. Él consintió cuando, ¿verdad?, toda aquella gente, ¿verdad?, le tiró piedra a Esteban y quedó sepultado en un poco de piedra. ¿Verdad? Y Esteban entonces, él dice, ¿verdad?, que cuando se estaba muriendo, Pablo escuchó decir a Esteban de su boca, dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Pablo escuchó con sus oídos el clamor de Esteban.
Y en ese momento Esteban durmió. No murió. Usted sabe que los cristianos no mueren. Los cristianos solamente se van a descansar. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Entonces, vean entonces. Estamos poniendo una base. Creo que no vamos ni a empezar el tema. ¿Ustedes se acuerdan que Pablo caminó a Damasco? ¿Verdad? En el capítulo 9 de Hechos. Se encontró ahí ¿con quién? Con esa columna que guiaba a los pueblos de Israel. ¿Y quién era esa columna? Jesús. Cristo, Dios mismo, Jesucristo. Era esa columna. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Nosotros. Amén. Entonces, ¿verdad? Esa luz resplandeciente derribó a Pablo al suelo. Amén. Pero vean que esa voz que escuchó Pablo, solo él la escuchó. Nadie la escuchó. Los que iban con él no la escucharon. Esa voz que fue, ¿qué dijo esa voz? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar voces contra el aguijón. Pablo escuchó esa voz, solo él la escuchó. Los otros que iban con él no la escucharon. ¿Y qué dijo Pablo? Señor, mire que primera vez Pablo le salió esa palabra, Señor. Señor, ¿quién eres, Señor? ¿Qué le dijo entonces esa voz? Soy Jesús, a quien tú persigues. Miren que Pablo no perseguía solamente a los cristianos porque era cristiano, sino perseguía a Jesús. Porque Jesús andaba con aquellos cristianos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Nosotros, hermanos. ¿Cómo es que Dios perdonó a Pablo? Que Dios nos ayude. ¿Verdad? Ustedes saben que cuando Dios, ¿verdad?, guió al pueblo de Israel, Él era una columna de fuego, ¿verdad? En la noche. ¿Verdad? Y Pablo se encontró con esa columna de fuego, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, amén, hermano. Entonces, Jesús le dijo, yo soy a quien tú persigues. Esa luz. ¡Oh! ¡Qué tremendo! Y aquí está en esta mañana esa luz, hermano. Amén. Aquí está esa luz. Aleluya. ¿Saben por qué no la vemos? Porque nosotros, ¿verdad?, muchas veces somos incrédulos. Por eso muchas veces no vemos esa luz. Pero esa luz está aquí en esta mañana. Si Jesús prometió, donde están dos o tres reunidos en su nombre, allí estaría Él. Él está aquí en esta mañana. Por eso es que aquí tiene que ser reverente usted. Porque Él está aquí. Esa misma luz está aquí. Porque la Biblia dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él está aquí en esta mañana, hermano. Cualquier cosa que usted le pida, Él se la puede conceder. Si usted le pide perdón esta mañana, Él le perdona a usted en esta mañana. Ya no se va con esos pecados en sus espaldas otra vez. Aquí está Él para perdonarnos a todos nosotros. Amén. Todas nuestras faltas que hemos cometido. Aleluya. Porque para eso es la gracia, hermano. Amén. Para eso vivimos en la gracia. Todavía está la gracia. La puerta todavía está abierta para vengamos a Él y que nos perdone. Ahora, cuando esta gracia, esta puerta se cierre, ahí sí ya no va a haber perdón para nadie. Pero todavía estamos en la gracia. Amén. Pero no se trata de que estamos por la gracia, vamos a ir a hacer lo que quiera allá afuera y venir el miércoles o el viernes a pedir perdón. No, se trata de salir mejor y no tratarlo de hacer otra vez. Dejamos ir a pecar desenfrenadamente porque está la gracia. No, no se trata de eso. No se trata de decir, no, es que Dios es amor. No, no se trata de ser la gracia una desgracia. Se trata de un cambio a través de la gracia, a través de la sangre de Cristo. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Porque ¿qué le pasó a Pablo, hermano? Después que se encontró camino a Damasco, ¿siguió pecando? ¿Siguió matando cristianos? No. Pablo de ahí para allá, Dios lo cambió. Cambió su vida. Para siempre. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Cuando alguien se encuentra con Dios, ya no es la misma persona. Ya es diferente. ¿Me escucharon? Cuando alguien se encuentra con Dios, ya no sigue siendo la misma persona, ya es diferente. Pero es cuando alguien se encuentra con Dios. Ya no sigue siendo los mismos renegados, ya no sigue siendo la misma renegada. Hay un cambio. De eso se trata el Evangelio. Sí. ¿Me escucharon? Amén. De eso se trata el Evangelio. Sí. De que Dios quiere hacer un cambio en nosotros. Así como lo hizo Dios con Pablo. Amén. Lo cambió. ¿Qué hizo Pablo después allí? Dios le dio instrucciones que debería hacer. Sí, amén.
Él botó todas aquellas cartas que llevaba para cartar a los cristianos y le dijo, ya no sigo, porque ya me encontré con Dios mismo. Amén. Y hubo un cambio en Pablo. Y Pablo es verdad, Pablo entonces, verdad, hubo un cambio, dice. Y tan pronto le sucedió estar en experiencia, pues él quedó satisfecho. Ahora eso es lo que hace Pablo, lo que hizo Pablo. Pablo quedó satisfecho por el cambio que Dios hizo. ¿Cuántos están satisfechos aquí por el cambio que Dios ha hecho con nosotros? ¿Ah? Yo estoy satisfecho por el cambio que ha hecho Dios conmigo. Yo ya no sigo siendo el mismo borracho de ayer, el mismo que fumaba, o el que mujeriaba, el que se iba a los estadios, el que iba a los billares. No, Dios ha hecho un cambio en mí y lo sigue haciendo a través de que vamos en este caminar por este mundo. Es que tiene que haber un cambio, hermano. Usted no tiene que seguir siendo el mismo, la misma. Tiene que haber un cambio. Porque Pablo fue el ejemplo para nosotros. Los discípulos fue el ejemplo para nosotros. Porque ellos son el fundamento de la iglesia. ¿Me entienden? Estamos exaltando el nombre de nuestro Creador, de Dios. No como profeta, sino como el hacedor, ¿verdad?, de todos y el perdonador de nuestros pecados. Que Dios nos ayude. Entonces, vean, ahora entramos aquí un poquito en el tema. Ahora, en el Antiguo Testamento ellos tenían tres maneras, ¿verdad? En el Antiguo Testamento ellos tenían tres maneras de discernir si era de Dios aquello o no era de Dios. ¿Cuáles eran esas tres maneras? ¿Alguien se acuerda? ¿O ya no se acuerda? Me parece que un día hablé de eso yo. Habían tres maneras allá en la ley de discernir si un sueño era de Dios o si una profecía era de Dios. Habían tres maneras de discernir. Y había, ¿verdad? ¿Cómo eran esas tres maneras? Era a través de un profeta. A través, ¿verdad?, de un, ¿verdad? Aquí se lo voy a leer para no enredarlo. Habían tres maneras. Aquí está. Aquí lo tenía, hermano, perdone. Oh, gloria a Dios, hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad? Ahora vea entonces. Había tres maneras diferentes de discernir un mensaje. Primero era la ley. Sencillamente por la ley, ¿verdad? Luego ellos tenían un profeta, un soñador, ¿verdad? Pero también ellos tenían un Urim y Tumim. Cuando venía alguien, un profeta, cuando venía un soñador, ahí había un poste de amarre en el templo, o había un poste allí. Ese soñador tenía que ir allí, y el sacerdote tenía que ir allí, porque usted sabe que el vestimenta del sacerdote tenía esa, ¿cómo le llaman esa cosa ahí? El Urim y Tumim. Una campanita. Una campanita. Entonces, ese Urim y Tumim, el soñador decía el sueño. Y si ese Urim y Tumim alumbraba, así como usted ha visto esas cosas que alumbra la policía, que brillan así. Si ese Urim y Tumim tiraba la luz, ese sueño era de Dios, era verdadero, o esa profecía era verdadera. Pero si ese Urim y Tumim no tiraban ese reflejo, era un sueño falso, era una falsa profecía. ¿Me están entendiendo? Estamos exaltando a Cristo, estamos exaltando a Dios hoy. La gloria es para el Señor. Entonces, eso lo pueden encontrar ustedes allá en Éxodo 28:38. En Éxodo 28:38. El Urim y Tumim era el pectoral de Aarón, ¿verdad? Se ponía sobre el pecho. Era compuesto de 12 piedras. Y ustedes saben, de jaspe, sardio, cuarcúmulo y demás, todas ellas, ¿verdad? Tenían 12 piedras, ¿verdad? 12 piedras, ¿verdad? Grandes, ¿verdad? Que estaban en el pectoral o en el pecho del sacerdote Aarón. Dios nos ayude. Entonces, ¿verdad? Él era el sumo sacerdote de cada tribu, las 12 tribus de Israel. Este pectoral estaba colgando en un poste en la iglesia. Y cuando el profeta profetizaba, ellos querían tener la certeza si era correcta esa profecía del profeta o del soñador, que paraba delante de ese Urim y Tumim. Y él relataba su sueño o una visión, lo que había visto.
salió esta voz, ¿verdad? Cuando la voz daba contra esas piedras, si no era algo sobrenatural, pues merecía inactiva. O sea, si ese sueño no era de Dios, no alumbraba. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Eran sobrenaturales las luces, juntas. Todas reflejaban un solo color. Perdón, todas reflejaban el color de un arco iris. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Ese era un profeta entonces. Y ese sueño, ¿verdad? Vino, dice. Era de acuerdo al Urim y Tumim que ellos juzgaban a la gente. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces, el sacerdote arónico, cuando Jesús murió, y ahora eso nos separó de eso, de la ley. Porque esa era la ley, ¿verdad? Sí. Que Dios nos ayude a nosotros. Entonces, ¿cuántos creen que todavía tenemos el Urim y Tumim? Todavía lo tenemos. ¿Y cuál es el Urim y Tumim para usted y para mí, para la iglesia, para nosotros? Es esta palabra. La palabra. En la Biblia el Urim y Tumim. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Verdad. Usted lee Apocalipsis 22, 18, se va a dar cuenta, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Que cualquiera que le quite a esta propiedad de este libro, ¿verdad? O le ponga, su nombre va a ser quitado del libro de la vida. Amén. Entonces esta palabra es Dios mismo la autoridad, es el Urim y Tumim para nosotros hoy. Que Dios nos ayude ahora entonces, hermano. Voy terminando, hermano. Voy terminando. Entonces, hablando del libro de Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Lo leímos allí. Dios dice, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Oiga bien. Entonces, estamos exaltando aquí a Dios mismo, al gran creador. Entonces, ¿quién hablaba por estos profetas? ¿Era invento de los profetas que ellos querían hablar? No. Era Dios por los profetas. Sí. Porque aquí estamos exaltando a Dios. Entonces, no exaltamos al hombre, aquí exaltamos a Dios. Entonces, era Dios hablando a través de la boca de los profetas. Amén. Cuando Dios habló a través de Moisés, era Dios a través de Moisés. Cuando Dios habló a través de Noé, era Dios en Noé. Cuando Dios habló a través de David, era Dios en David. Cuando Dios habló a través de verdad de todos los profetas, Amén. si lo mencionamos todos, Jeremías, Isaías, era Dios hablando a través, pero solamente de la boca de ellos. Cambiar de persona. Que Dios nos ayude. Entonces, ¿verdad? Aquí en estos postreros días nos ha hablado a través por el Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Estamos hablando de quién? Del Dios mismo, de Jesucristo, del Creador, del Dios mismo. Él fue el que creó los cielos y la tierra. Y cuando Él habló a través de su Hijo. ¿Y quién era su Hijo? Jesucristo. ¿Y quién era Jesucristo? Dios mismo. No era otra persona. Él vino como profeta. Amén. Pero era Dios mismo. ¿Verdad? Era Dios mismo. ¿Verdad? Era la plenitud de Dios mismo en Jesucristo. En Jesús. Era Dios mismo. Sí, amén. Que Dios nos ayude a nosotros ahora. Amén. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Voy adelantándome aquí. ¿Verdad? Él habló por todos estos hombres, ¿verdad? ¿Verdad? Él habló por todos estos hombres. Si pudiéramos describir a David, ¿verdad? El rey rechazado. Era un tipo de Jesús. David, su mismo hijo lo rechazó, su mismo pueblo lo rechazó. Entonces David era un tipo de Jesucristo. Amén. ¿Quién rechazó a Jesucristo? Su misma iglesia lo rechazó. El mundo lo rechazó y lo sigue rechazando. Amén. Por eso el hermano Van predicó un mensaje, el rey rechazado. Porque el mundo sigue rechazando a Cristo. O si el mundo no rechazara a Cristo, hermano, aquí estuviera lleno de personas aceptando a Cristo. Pero como el mundo rechaza a Cristo, ya no quieren saber más de Cristo. La gente ya no quiere saber más de Cristo. Amén. Aún nosotros, el amor se nos ha enfriado muchas veces también. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Venimos a la fuerza del culto. Que Dios nos ayude. Amén. David dijo en el Salmo 22, creo yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iré. Yo me alegro cuando hay 10 cultos. Uy, hermano, yo me alegro. Aleluya. Pero ya el que no se alegra en 10 cultos y se pone triste, hay un problema.
Hay un problema, hermano. Y ese problema es entre vida y muerte. De muerte, amén. Hay un problema. Sí. Ay, ay, ay. Qué barbaridad. Ay, hermano, mejor ni que se le salga ese gesto de su boca. Porque el diablo está allí. Mirando su actitud. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Que Dios tenga misericordia. Mire la gracia como es, hermano. Mire la gracia que no nos ha matado el Señor, hermano. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 23, dice: por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Cuántas faltas, cuántos errores hemos cometido nosotros en nuestro caminar? Y Dios aquí nos tiene todavía para perdonarnos. Porque es la gracia de Dios, hermano, que nos sostiene a nosotros. Oh, hermano, pero un día esta gracia se va a ir para Israel. Un día esta gracia se va a volver para el pueblo de Israel, y aquí solo va a quedar tribulación, desgracia, porque ya no va a haber gracia, va a haber desgracia. Que Dios nos ayude. Aprovechemos la gracia, hermano. Aprovechemos la gracia hoy. Que Dios nos ayude. Me adelanto aquí porque voy terminando. Entonces, ¿quién hizo el universo? Cristo. Cristo hizo los universos. Sí, Señor. Y el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su presencia. ¿El resplandor de la gloria de quién? De la gloria de Dios. La imagen misma de la presencia de Dios. Oh, dice. Ahí lo tiene la palabra. Eso sustenta todas las cosas. Jesús dijo en Mateo 24, 35: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra sustenta todas las cosas. Cuando usted le hace frente a Satanás con esta palabra, esa palabra tiene autoridad. Ese diablo tiene que sujetarse bajo la autoridad suya, no, bajo la autoridad de esta palabra. Hablada por usted, por su boca. Amén. Por eso la boca, sus palabras tienen poder. Como cristiano, su palabra, su boca tiene poder. Para juzgar o para condenar. Que se les quede esto, hermano. Su palabra, su boca tiene poder. Para juzgar o para condenar. Pero qué precioso sería que usáramos esta palabra para edificar. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Para salvar a otro. Que Dios nos ayude en esta mañana, hermano. Estamos exaltando el nombre de Jesucristo en esta mañana. ¿Verdad? Que la gente trata de desacreditar esta Biblia, ¿verdad? La gente dice, ¿verdad? Los incrédulos dicen: esa Biblia la escribió cualquier hombre. Esa Biblia la escribió cualquier hombre, dicen. No, esta Biblia no la escribió cualquier hombre. Esta Biblia la escribió hombres inspirados por el Espíritu Santo, no cualquier hombre. Por eso esta Biblia, en verdad, se merece reverencia. Por eso la palabra se necesita reverencia. Cuando usted viene al culto, viene a reverenciar a Dios, no viene a dormirse. Si usted se duerme en el culto, está desacreditando la palabra. No está reverenciando a Dios. Esta palabra se necesita reverencia. No a mí, que yo soy un mortal igual a ustedes, pero yo reverencio esta palabra. Exaltando el nombre, el Creador, ¿verdad? No, dice, vamos a hablar otra cosita aquí para irnos, para que no nos vayamos a quedar con este incómodo. Porque yo pienso, hermano, que, ¿sabe, hermano, que la gente está confundida de afuera? La religión está confundida afuera. Cuando dicen que Jesús se sentó a la diestra del Padre, ahí es donde está la confusión de la religión. Que piensan que Jesús está a la diestra, que el Espíritu Santo está a la otra y que Dios está en medio. Ahí está la confusión de la religión. Pero aquí le vamos a desenmascarar a Satanás esa mentira que le ha metido a la gente. Y un pastor ¿verdad? Todos los tres concuerdan. No, si la Biblia dice, porque son buenos. Pero mire, pero la confusión es que Jesús dice que está sentado a la diestra de Dios. Y el Espíritu Santo está al otro lado y Dios está en medio. Y allá es donde toma la gente tres personalidades de un solo Dios. Donde la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que Dios, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y uno su nombre. Amén.
Jesucristo. El creador. El creador de los cielos y de la tierra. ¿Cómo es que Jesucristo es el creador y Dios es el otro creador? Ay, hermano, ahí está la confusión. Es porque Dios es Jesucristo. Entonces el libro de Hebreos la gente lo lee a la zumba y marumba. Perdone la palabra, hermanos, ahí. Lo lee como cualquier cosa. Que piensan que Jesús está a la derecha, a la diestra. Pero vamos a ver qué es diestra. ¿Se acuerdan, hermano, qué es diestra? Poder. Poder. Me gusta, ¿ven? La hermana se le queda esa cosa. Diestra es poder. Diestra es poder. No es que está a la derecha de Dios, Jesús. No, sino que Él tiene el poder. Diestra significa poder. Amén. Bueno. Te lo voy a leer. Mire. Ahora, la palabra de su poder. Hay poder en la palabra, ¿verdad? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Oiga bien. Sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Estamos leyendo, ¿verdad? El libro de Hebreos 1, ¿verdad? Capítulo 1, ¿verdad? Y el verso 3, Amén. ¿verdad? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su resplandor y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra. ¿A qué le llamamos diestra nosotros? A esta, ¿verdad? A la derecha. Y este es siniestra. Este es siniestra y este es diestra. Amén. Entonces, se sentó a la derecha. Aleluya. A la diestra de la majestad. ¿Y quién es la majestad? En la altura. Dios. Dios mismo. ¿Y quién es Dios? Jesucristo. Amén. Ahí está la confusión de el diablo enreda a la gente. ¿Ve? Entonces Jesús se sentó a la derecha de Dios, dice. Entonces, la Biblia me diría que hay dos tronos. Y la Biblia me dice que solo hay un trono. Y uno sentado en un trono. No hay dos tronos, no hay tres tronos. Hay un trono. Uno sentado en el trono. Entonces, ¿cómo es que Jesús sentó a la derecha? Porque Él es el poder. Dios es poder. Y entonces Dios tomó toda la plenitud. Jesús es toda la plenitud del poder. Entonces, por eso la Biblia dice, sentó a la diestra de su majestad. ¿Y quién es su majestad? Dios mismo. Jesucristo mismo. Es Dios. Amén. Él tiene el poder. Por eso la Biblia dice, se sentó a la diestra. Porque diestra es poder. O sea que Él tomó todo el poder de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua que confesará que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios y Padre. Amén. Ahí está. Pero eso solamente tiene que ser con una mente espiritual. Porque si usted lo toma con una mente carnal, nunca va a llegar al entendimiento quién es Dios, a quién va a exaltar. Si va a adorar a Dios, o va a adorar a Jesús, o va a adorar al Espíritu Santo. Si usted lo toma con una mente carnal, nunca se va a dar cuenta quién está adorando. Pero aquí nos damos cuenta quién estamos adorando. Estamos adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quiénes son estos tres? Estas tres personas son Dios, Jesucristo mismo. Amén. No son tres personalidades. ¿Verdad que rico es entenderlo? Es rico entenderlo. Amén. Pero el que no lo entiende, van a decir, ve, los Jesús solos están errados. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Que Dios tenga misericordia. Pero dejemos a los hermanitos. Entonces, ¿verdad? ¿Qué significa diestra? No es que Dios tenga una mano, dice el profeta, derecha. Lo estoy leyendo el mensaje. No es que Dios tenga una mano derecha, que alguien esté sentado sobre ella. Diestra significa el poder y la autoridad. Tiene la autoridad de todo en el cielo y en la tierra, y todos los cielos y la tierra fueron hechos ¿por quién? Por Él. Por Él, dice la Biblia. Amén. Amén. Ya lo leímos en Hebreos 1. Sí. ¿De quién estaba hablando Pablo aquí? Estaba hablando de Dios mismo, de Jesucristo, que Jesucristo es el mismo Dios.
No estaba hablando de un profeta. Claro que Jesús vino como profeta, pero él estaba exaltando aquí a Dios mismo a través de Jesucristo. Amén. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Termino. Dice, el Padre guiando a los hijos de Israel. Ese era su oficio, el gran Padre. Pero era el gran Padre. Era un oficio, Padre. El Espíritu Santo es otro oficio de Dios. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Para guiar a la iglesia, pero es el mismo Dios. Amén. ¿Para qué vino su Hijo Jesucristo? ¿Quién era Jesucristo? El mismo Dios. ¿Pero para qué vino Jesucristo? Para salvar a su pueblo, viniendo a hacer su oficio, pero siendo el mismo Dios. Amén. No otro Dios. Dejando su trono de gloria. Oigan lo que dice el profeta aquí. Ese era su oficio, el gran Jehová. Y él habitó en la tierra llamado Hijo. Y ahora él habita en su iglesia llamado ¿qué? El Espíritu Santo, pero siendo el mismo Dios. No es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es la sustancia misma de Dios en la iglesia. Hoy mismo aquí mismo está Él. A través del Espíritu Santo. Usted no lo puede ver, pero lo puede sentir. Amén. Gloria a Dios, hermano. Pero ese que es otro Dios. Ay, hermano, si la gente entendiera eso. ¿A quién estamos exaltando hoy? Al gran Creador. Amén. Al Dios mismo. No como profeta, sino como Creador. Amén. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Oh, hermano, la gente trata de hacerlo a Él tres dioses diferentes. Dios el Padre es uno. Por eso es que con el judío usted nunca logrará hacerlo entender. Usted nunca podrá llevarlo a eso, a un judío. No, eso sí, él no puede. Él dice, él recibió un mandamiento. Oye Israel, yo Jehová, uno soy y uno su nombre, solamente. Amén. Usted no puede meterle a un judío la Trinidad. No, no puede. No puede, No porque creen. ellos solo creen en un solo Un Dios. solo Dios. ¿Por qué rechazaron a Jesús, hermanos, los judíos? Por eso, porque Jesús se hacía pasar por Dios. Y no era que se hacía pasar como hijo de Dios, sino que era el mismo Dios en Jesucristo. Por eso el pueblo de Israel lo rechazó hasta ahora. Sí. Por eso están ciegos hasta ahora. Ellos no pueden ver al Mesías. Sí. Por eso lo rechazaron, hermanos. Y es por eso que la iglesia de este tiempo moderno ha rechazado a Jesucristo. Porque no lo pueden ver en Jesucristo a Dios. La mayoría de religiones no pueden ver quién es Jesucristo. Yo espero que usted esta mañana mire quién es Jesucristo. Amén. Amén. Por eso que la religión no puede ver. Por eso que nosotros lo señalan de que ven los Jesús solo de ven los unitarios, dice. ¿Por qué? Porque no pueden ver quién es Jesucristo. Jesucristo no es otro Dios. Jesucristo es Dios mismo a través de un oficio para salvar a su pueblo. El Espíritu Santo no es otro Dios, sino un oficio de Dios para estar con la iglesia hasta los últimos tiempos. Y hoy está aquí en esta mañana. Gloria a Dios, hermano. Póngase de pie en esta mañana. Dios les bendiga. Exaltando el nombre del gran Creador. Amén. Jesucristo. No la segunda persona, sino el mismo Dios. Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Ahora miren, Cristo es la cabeza de todas las cosas. Y Él es la cabeza de la iglesia. ¿Y alguna vez ha visto usted un gran diamante? Un diamante grande que ha sido cortado correctamente. Tiene pequeños cortes que Él le han hecho. Eso le hace un diamante correcto. Dice, ¿para qué son los cortes? El verdadero diamante, la manera que Él lo saca, ha sido golpeado. El verdadero diamante, cuando es hallado, es golpeado. ¿Para qué? ¿Para qué es golpeado el verdadero diamante? Para que tire luz. Para que tire el reflejo de luz. Entonces, Cristo fue el verdadero diamante. Sí, amén. Él fue cortado para tirar la verdadera luz.
amante original, Amén. pero fue rechazado por el mundo. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Entonces, ¿verdad? Vea qué tremendo. Sí, amén. Sí, mire, hermano, me queda más esto aquí. ¿Ustedes se acuerdan allá en el libro de Hebreos capítulo 7 cuando Moisés se encontró con Melquisedec? Amén. ¿Quién era Melquisedec? Dios mismo, Dios mismo. el rey de Salem, El rey de Salem. el rey de Jerusalén, Jesús. sacerdote del Altísimo. Pero él estaba allí como sacerdote del Altísimo. ¿Por qué? Porque él recibió diezmos de Abraham. Perdón, no dije de Moisés ahora, de Abraham. Él recibió diezmos de Abraham. Abraham, sí. Porque ahí se le presentó como sacerdote a Abraham. Sí. Dios de Salem. Pero ¿quién era el sacerdote? Dios Sin mío. genealogía, Sí, sin padre. sin padre, sin madre, sin día, sin tiempo de día. ¿Quién era ese hombre entonces? Era Cristo mismo, Dios mismo. Lea Hebreo capítulo 7. Sí, Cuando a Abraham se le dio los diezmos, ¿verdad? El rey de Salem. sí. Pero ella estaba como sacerdote. Sacerdote. Rey, como rey. de Como un Salem. rey, como el rey de Salem o el rey de Jerusalén. Dios nos ayude, hermano. Amén. Dios les bendiga en esta mañana. Amén, amén. Podríamos seguir hablando de tantas cosas. Pero, ¿verdad? Exaltando el nombre del gran Creador Jesucristo. Amén. Dios mismo Aleluya. hizo el universo para sí mismo. Amén. Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Aleluya. Y después vamos a presentar a la niña. No vino él, no vino. El menester que tiene que estar junto. Porque así se presenta el niño. El varón, porque ya no es mota, o sea, no es de cualquiera, él tiene un padre, ¿verdad? Voy a apagar esto. O lo querían grabar, pero